Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Con esto termino. El día de hoy estamos muy contentos de tenerte a ti que nos escuchas a través de Spotify y todas las plataformas de audio, y a ti que nos estás viendo a través de nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte. Si es la primera vez que estás viendo este video, recuerda que este podcast tiene la finalidad de que comentemos lo que se habló la prédica del día domingo. Es por eso que este día tenemos con nosotros a la pastora Loreli, quien nos predicó acerca de Sansón este domingo. Pastora, bienvenida una vez más. Gracias. Platíquenos Frank. un poquito de esa prédica. Wow. Ahorita platicamos de Sí, la quijada de burro y de sí, todo de lo los que ocupó, puntos, sí. pero platícanos un poquito, ¿qué Dios le habló en este tema o qué nos quiso Wow, es un transmitir? poquito fuerte y profundo, pero bueno, también algo íntimo, pero el versículo se me fue, creo que es el 16, 20 y tantos, creo que sí, en Jueces, ahí lo pueden buscar, cuando, cuando dice, y Sansón no se dio cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Cuando yo leí eso, yo dije, ok, espérame, porque por cuántos años o tantos años hemos escuchado la vida de Sansón, sí, fuerte, 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 y las luchas que consiguió, las luchas que hizo y las batallas que ganó y todo eso, pero ya estudiando, ya metiéndonos, nos dimos cuenta de que tenía una fuerza, pero aún así, ya el Señor ya no estuvo con él. Hay una parte oscura en esa historia, Ajá, ¿no? como que, como que eso es mi secreto, no sé Sí, cómo expresarlo, pero cuando yo leí eso, yo dije, ah, caray. Entonces yo dije, yo no quiero ser como Sansón, porque yo recuerdo de niña sí, jugando, sí, sí. ¿se me explicó? Nos Yo, enfocábamos Sansón, en el talento, en el talento, en el superpoder. exacto, superpoder, lo de afuera. Mm. Lo de afuera y eso cae, eso es peligroso porque te acostumbras a ver la gente por lo que tiene, no por lo que hace. ¿Sí me Los expliqué? idealizamos. Exactamente. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención y dije, a ver, momento. Y por eso fue que me Sí. llamó la atención Sansón. Puede pasar también, ahorita se me viene a la mente también David, ¿no? Por ejemplo, pues uno de chiquito ve la historia de David y dice, wow, fue el que mató a Goliat, ¿no? Ya, Pero nunca nos enseñan que fue quien mandó matar a alguien para quedarse con su mujer, ajá, ¿no? O que error, pecó con sus ojos ajá, y también sí, tuvo ese encuentro con esta mujer. Y es lo que le decía, de repente tendemos como a idealizar las ajá, historias de la Biblia como historias de perfección, historias de claro, superhéroes, ¿no? Digo, el único ahí de perfección es Jesús. ajá, Y creo que precisamente Jesús trató de hacer eso, o sea, decir, miren, vean todas las historias anteriores, aquí sí, el único correcto soy yo, ¿no? el único, sí, Y está padre porque no, yo creo que no existía un análisis de este tipo o tan profundo de la historia de Sansón. Hacía falta primero recordarla porque pues exactamente creo que nos quedamos con la parte bonita, pero hay que leer también las letras chiquitas, sí, ¿no? ajá, Porque la historia es bastante profunda y tiene mucha enseñanza, ¿no? Una ajá, de las primeras cosas que usted dijo fue la cuestión de romper el pacto, ¿no? O sea, sí. eso que hicieron, bueno, empecemos con lo de los padres, que creo que Hablando de eso, romper sí, algo, ¿puedo romper algo? sí, Este Kleenex aquí nada más. sí, No me pues lo gusta mandamos a ya volar. lo quité, ya, salió, no sé, ya vamos a romper, ok. Sí, sí. Romper el pacto, Sí, pero ahorita platicábamos antes de empezar que fue el pacto inició con los padres. ¿Cómo puede afectarle eso a Sansón o cómo fue que inició con los padres el pacto de Dios para con Sansón? yo no, bueno, como fue, dice la palabra Ujú. que un ángel se le apareció y Sí, todo eso. No hay en ninguna parte de esos 4 capítulos de Jueces 13 al 16 que dice que Sansón se ofreció, pero sé que de acuerdo al mandato que el ángel de Jehová, que sabemos que es una tipología de Jesús, sí. se le apareció y le dijo, no puede pasar ni navaja Ujú. por su cabeza, ¿cuál era el otro? El haber tomado de algo del Bebidas, viñedo, bueno, sí, bebidas alcohólicas, alcohólicas, uvas, pasas, nada, ciruelas y no me acuerdo, o sea, era exacto, nada del nada de lo viñedo, ajá, prohibido. exacto, y también del animal o de un cadáver, o Sí, sea no que puede tocar. no podían esos tres Ujú. puntos. Pero Sansón creció sabiendo que él era dedicado, era Ok. apartado. Entonces, Fue una transmisión de sus padres hacia él, ¿no? ajá,
De hecho, creo que si lo analizamos un poquito, son parecidas las indicaciones que tenían los sacerdotes de un tiempo antes, Ajá, aunque ahorita estábamos en una época de jueces, ajá, que eran pues literalmente los representantes de sí. Dios para esa época. Ujú, Me gusta un buen eso porque antes se ocupaban sacerdotes cuando ujú, estaba el pueblo de Israel en la carpa y todo eso, pero una vez que ya estaban relativamente establecidos, Dios mismo se da cuenta de esta necesidad de ahora de jueces, ¿no? Que impartan el orden, que defiendan al pueblo, claro. y esta era la gran función de Sansón y fue lo que sus padres recibieron como instrucción de parte del ángel de Jehová, que bien Ujú, usted menciona, es una epifanía o una tipología de Jesucristo, ¿no? Del mismo Hijo de Dios. Y curioso el caso porque fue el pacto con los padres, pero Sansón no menciona en la Biblia si él realmente lo hizo de voluntad propia después o si él habló con Dios, digo, bueno, sí, sí le entro, ujú, pero fue transmitido por sus padres y lo sí. platicamos, ¿no? ¿Cómo puede ser eso con nosotros? De que nosotros crecemos tal vez aquí en la iglesia, Ajá, eh, sí. crecemos entregados tal vez a los meses de vida, algo que también pienso hacer yo con mi hijo en los próximos meses, Yay. eh, pero en realidad no tienen la conciencia todavía de Ujú, ese pacto. Uno lo no, hace en fe, creyendo en las promesas de Dios, pero claro. va a llegar el momento donde vemos a Sansón que tuvo que lidiar con ese pacto, ¿no? Sí. Y algo a mí también me da como una espinilla. Ujú. ¿Qué hicieron sus padres o cómo fue la enseñanza de sus padres Mm, hacia Sansón para que él no actuase, o más bien para que él no continuara verdaderamente con el pacto? claro. Porque lo primerito cuando dice descendió y le dijo consíguemela. Sí, sí, sí. O sea Muy que como que, demandante, ¿no? I want her, o sea que, caray, berrinchudo, como Tal que vez lo hijo de trataban. papá, Sí, sí, como sí. que, hey, soy fuerte y todo eso. Aunque antes no se ve, no se dice que Sansón sabía que estaba fuerte, hasta que el león. Entonces, es más, una prédica yo hice hace años, recuerdo que gracias a Dios por el león que Ujú. le llegó a Sansón, porque ahí Sansón se dio cuenta, caray, soy fuerte, ¿no? Tengo fuerza. Tengo fuerza. Entonces yo hasta dije, yo muchas veces he dicho, o sea, que los problemas, las situaciones difíciles que lleguen a tu vida son cosas que te van a formar y te vas a dar cuenta, caray, sí puedo. Ujú. Pero antes de León, él estaba en los viñedos. O sea, ¿dónde estaba la enseñanza o no tomó en serio la educación que sus padres Ok, le dieron para que él dijera, caray, no me tengo que meter aquí en los ujú. viñedos? Es puro tentación, son puras Claro. uvas, son, caray, son uvas. No, ¿Y O por sea, no qué? había como conciencia en él de Ajá, decir esto como que no está bien, ¿no? será, entonces el siguiente versículo cuando dice, y esto no le contó a sus padres, ¿por qué no le quiso contar a sus padres que estuvo en los viñedos? Ujú. Tal vez, o sí le dijeron, y él tal vez dijo, no me importa. Sí, porque estaba mal, ¿no? Y eso es curioso porque nos habla un poquito de esta relación que tenía con sus padres, tal Ajá, vez, como de exigencia, y ellos ajá, a lo mejor entre que, no, hijo, o sea, porque sí le dicen, ¿no? Oye, no, o sea, porque llega exigiendo a una mujer, dice, oiga, envía a una mujer filistea y la y quiero, la quiero, y ¿no? la Así, quiero, pero ya, la es quiero. más, o sea, él no dice, voy a hablar con, no, Sí, consíganmela, ¿no? O sea, consíguemela. él exige, y eso también es importante. No había como que en él una conciencia de que había cosas que no podía hacer, simplemente las hacía Ujú. sin consultar ni preguntar nada. Entonces puedo hablar un poquito de la relación que tenía con sus padres, Sansón. Pero está curiosa esa situación porque después dice la palabra que los padres no entendían que era una situación que Dios estaba utilizando, ¿no? Claro, O sea, el ujú, ir, el ir hacia los filisteos, ajá, sí, tal vez no la actitud correcta. mm, O sea que Sansón dijo, pues o sea que sé que yo soy un instrumento para atacar ok, a tal pueblo, en este sí, caso, para que el Dios sea glorificado, pero la actitud en la manera, ahí es donde no era la nos, forma, no, para mí yo creo que no era la forma. ok. Claro, no me gustaría tener ahorita a Sansón enfrente, porque No era la forma, no era la Sansón. forma, Sansón, you did bad. Eso lo podríamos pensar de esta forma, que cuando pasan cosas en nuestra vida, Ajá, a lo mejor tropezamos o caemos en algún pecado o decidimos mal, yo lo veo así, podemos decir, es que fue la voluntad de Dios, de todas formas Dios usó esto para algo bueno.
Y sí y no, porque Dios no necesita nuestros errores para moverse, ¿no? Yeah. Pero Dios con nuestros errores hace cosas gloriosas, que eso ya es Claro. diferente, ¿no? Y creo que eso Claro que sí. le pasó a Sansón. Tal vez Sí. no era la forma, pero Dios al ver su deseo, al ver su, Ajá. a lo mejor su errónea forma de desear Ajá. una mujer, dijo, pues de todas formas voy a ocupar su mal deseo para yo, o sea, aquí lo que importa no es quién, sino lo Claro. que Dios quiere hacer, ¿no? Sí, sí. Y eso me impresiona mucho de esta historia, pero ahí hay algo muy padre y que quiero tocar después con lo del león, antes del Ajá. acertijo, que dice que él fue a contar este acertijo que hablaba sobre la situación que tuvo con el león, donde lo mata, Ajá. lo toca y Ajá. después regresa, lo ve Sí. muerto Ajá. y toma miel Ajá. y todavía la ofrece, ¿no? O sea, Y no le dijo a sus padres. y eso quería hablar sobre jactarse del pecado. Ujú. ¿Qué es jactarse del pecado y cómo nos puede afectar en nuestra vida? Uy, claro, eso es que te afecta. Muy buena pregunta. Hasta ahorita dije, caray, jactarse Sí. el pecado. Yo creo que la misma actitud de caminar en soberbia Ujú. es exacta. O sea, que es porque una persona con soberbia, yo lo veo, dije, algo oculta. Oh, Ok, fácil. ok, sí. Porque no tenemos que estar escuchando acertijos, no Sí. tenemos que estar viendo una persona comiendo un panal, o sea, que, ¿cómo se dice? Miel, miel. de un panal. Un panal, iba a ser pañal. Panal de miel. No necesitamos ver una persona comer miel para decir, caray, Está en hiciste pecado. eso. No, simplemente la soberbia, el Ok. jactarse, miren mis logros, miren lo que he hecho, miren esto. Yo dije, ok, está escondiendo algo. Sí, O sea que ahí es cuando nos aprovechamos, y lo digo mal, o sea que nos aprovechamos malamente de la misericordia de Dios, porque Ok. sabemos que en automático somos perdonados. abusar de la gracia. Exacto, o sea que venir y, thank you Jesus, porque hoy lo que hice ayer, pues tu misericordia es nueva todos los días y gracias, thank you Jesus, porque ayer ya pasó, hoy quiero la mía. No, pero ahí hay un peligro de caminar con una Soberbia. gracias, a caminar y tú dices, hey, mira, todo está tranquilo, nadie se dio cuenta lo que hice ayer, lo que cometí ayer, lo que publiqué, lo que hice a escondidas cuando toda Sí. la luz estaban apagados, cuando todos estaban dormidos y sin embargo ahí estás comiendo miel. Y aparte de eso, estar orgulloso de eso. Claro. Porque eso es lo que a mí me impresiona más y creo que es como un punto del cual es difícil retornar, pero Dios es muy Claro, poderoso y misericordioso. Pero aquí la situación de Sansón era esta, él estaba consciente de lo que hizo está mal y aparte se jactaba de eso. Sí. Y a veces nos pasa a nosotros como cristianos saber, bueno, en nuestro caminar en la vida, cuando no estamos tan sumergidos en quién es Dios y eso, podemos llegar a este punto de saber que algo está mal y aparte enorgullecernos de estar en ese pecado, ¿no? No, y antes del acertijo, Sansón, bueno, dice ahí la palabra que se hicieron un banquete. Sí. En banquet, en inglés, bueno, la traducción en hebreo, habla de una fiesta de bebida. A ver, espérame otra vez. Él como que diciendo, mira lo que hice, vamos a tener una chela party. Sí, sí. no sé cómo se dice en español. sí. Beer party, Sí, no sí. sé. Y están teniendo la fiesta, bebiendo. Él sabiendo que quebrantó el pacto y aún así suelta el acertijo, como que diciendo, pues miren, o sea que... Y ahí también descuidaron, yo lo vi así porque también estudiando un poquito la historia, ahí también tuvieron que ver los padres porque dice la Biblia que ellos fueron quienes ofrecieron la fiesta porque Sí. dice, como lo hacían la gente de la alta sociedad. Exacto, o sea que sabían. O sea, ellos, ahí está, es un punto a analizar porque dice que ellos literalmente se basaron en lo que la sociedad pedía y se olvidaron de lo que le habían prometido a Dios. Pero no hay ninguna parte en la escritura que dice que los israelitas fueron a la boda, Ok. sino fueron puros Filisteos. La familia de la novia. La familia de la novia. Sí, o sea sí. que 30 Ok. invitados. Y sí, porque fueron y no los eran 30. amigos. Exacto. Fueron los 30 amigos de la esposa. De la esposa. Ok. De la esposa. Es verdad.
¿Y dónde estaban los amigos o la familia de Sansón? Que toda la vida sabían, hey, ¿Para él qué está fue llamado? apartado. Sí, Caray, es de verdad. repente hicieron algo, vamos a hacer una fiesta, una pachanga y todo eso, pero no invitamos a la iglesia. Sí. No invitamos a los hermanitos. Bueno, me estoy imaginando, ¿no? Bueno, ahora... Lo hubiera dicho, Sí. lo hubiera dicho. Bueno, ahora, a ver, vamos a explicar esto. Ajá. O sea, no estamos diciendo que prohibimos las fiestas donde hay No, alcohol. no, por favor, No, o no. sea, no se vayan por ahí. Lo que estamos diciendo aquí es que Dios le dio indicaciones específicas a sus padres y a Sansón y no las estaban cumpliendo. Parecía que se les olvidó. Yep. Y todo inició de un deseo que tuvo Sansón, que los padres Sí. no le estorbaron también. Es como otra Sí. plática, ¿no? Acerca de Pequeño- estorbar a los hijos. No. O sea, que ahorita pensé, dije, tal vez los padres lo trataron, es el ungido, es el ungido, es el ungido, no lo podemos tocar, ni tampoco no lo podemos exhortar ni regañar. ¿Sí me explicó? Y llega, sé que porque, perdón, ahí, para mí ahí le faltó vara. Sí. El decirle a papá, consíguemela, que mis hijos me digan, mamá, Sí. consígueme esto. Le digo, excuse me. O sea, que ven acá, ¿quién me estás hablando así? Chancla voladora. Chancla, no. Alguna vez leí una frase en la escuela para padres que la voy a parafrasear porque no la tengo aquí, pero decía que a veces los padres tratamos a nuestros hijos como si fueran Dios. Y que después va a ser muy difícil decirles a ellos que hay un Dios que importa más que ellos. Claro, no. Y eso creo que le sí, pasó mucho a Sansón, sí, porque sí, usted lo dijo muy bien, yo sí creo que era como un hijo de papi, o sea, tanto socialmente Ajá. como espiritualmente, porque yo creo que los padres tenían poder adquisitivo, porque ahí lo dice, ellos tuvieron para hacer un banquete, Ajá. eran de la alta sociedad, y aparte de eso, ellos tenían pues la dicha de decir, un ángel habló con nosotros y nos dijo que él es escogido. Sí. O sea, eso también... Can't touch this. Sí. Yo creo que por eso el Señor ya no lo hace tanto eso, porque imagínense, si de repente nos volamos con cierto llamado, No, con con cierto... una palabrita, dice el Señor que Sí. te voy a enviar a las naciones y tú, ya Sí, me dijo Dios, sí. Exactamente. Yeah. Entonces, eso está interesante, la Ajá. cuestión que rodeaba a Sansón, que pues también podemos verlo, no recaer como que sí, Sansón era el malo, pero también hubo situaciones a su alrededor que no lo motivaban a permanecer en el pacto, ¿no? Claro. Ya hablamos de jactarse del pecado y Sansón tenía conciencia, pero también a veces, pastora, habemos personas o cuando recién llegamos a Dios, pues también hay personas que pecamos por ignorancia, ¿no? Y creo que también es importante que poco a poco, conforme vayamos conociendo la palabra, darnos cuenta, porque pues también de repente tenemos tan normalizadas muchas acciones, muchas actitudes, pero no sabíamos que estaba mal, ¿no? No sabíamos que a Dios no le agrada, no sé, el chisme o las mentiras o el ver a una persona o el simple desear con el corazón, ¿no? Es ir conociendo poco a poco cómo... Dependiendo quién, perdón, porque yo tengo una enseñanza. Claro, A mí se me dijo desde pequeña, no mientas, no robas, no pelees, no maldigas, no gossip, ¿sí me explico? No hables mal de tu prójimo. Y eso yo lo tengo aquí en mi ADN, Sí. o sea que adentro, o sea que es lo que me Es parte de mantiene. usted. Claro, o sea que porque yo recuerdo cuando llegamos aquí a México y mis padres comenzaron a ministrar a familias y decían, no, es que mi marido, esto que el otro, y esto está pasando en la casa. Y yo me quedaba así, dije, ¿what? ¿De dónde? Sí me explico, porque yo crecí, perdón que lo diga, en una esfera diciendo donde si tú sentías algo, tú lo Sí. tenías que decir. Claro, por eso dije, depende quién, depende Claro. la Formación. la formación que unos padres le dan a sus hijos. Ahora, conociendo a Dios, y si tú dices, estoy conociendo a Dios a la edad de 18 años, y nadie te dijo, eso está mal, Ok. a ver, espérame, aunque no tengas a Cristo en tu corazón, pero los valores son valores. Sí, por supuesto. O sea que, y hay que enseñar a los hijos, esto no se hace. El sacar la lengua no se hace. ¿Sí me explico ahí? Sí. Ya me estoy enojando. No. Yo no fui. Ok, perdón. Eso no se hace, niños. Sí. Y todo. Y bueno, es que ya después, cuando hay una formación
cuando hay falta de formación, perdón, a veces cuando llegan jóvenes o adolescentes a la iglesia, Ajá. se intenta que eso suceda aquí y es muy complicado, Yeah. porque si no se forma desde el hogar es, no imposible, Sí. pero sí es complicado, como usted dice, cambiar el ADN mental Oh, claro. y del corazón Sí. cuando llevas casi 10 años de tu vida, 14 años de tu Ajá. vida dirigiéndote de una forma y fue lo que le pasó a So, Sansón, regresando claro. a él, ¿no? Ujú. O sea, él dijo, lo quiero, me lo dan, lo quiero, me lo dan, casi casi que mi voz se vuelve la de Dios porque tú Ujú. me tienes que obedecer, porque acuérdate que soy el ungido, porque acuérdate que tengo poder. Ujú. Hasta por miedo pudo haber sido los padres. Sí. Y pues le digo que no, ahorita me Sí, voltea ahorita y me hace míralo, así como ¿no? Hulk y me hace así, no Ajá. sé, por muchas situaciones, pero no hubo mucho estorbo en el camino de Sansón e incluso el mismo Dios le permitía que sus Claro. mismas decisiones lo fueran Ujú. a llevar a algo donde el Señor dijo, mi voluntad se va a cumplir de la Ujú. manera que tú decidas. Ujú. Yo creo que había un buen camino también para Sansón, donde él Ujú. fuera un juez justo, donde fuera un juez apartado Ujú. y que derrotara a los filisteos. Y usted lo dijo, qué triste que terminó Sansón haciendo más en su muerte Que en que en su su vida. vida, ¿no? Ujú. Algo que a mí que también una de las cosas que a mí me sorprendió, que a través de esos 4 capítulos que podemos ver, dice, y el Espíritu de Jehová descendió o vino, ¿se me explico? O Sobre de él. llenó sobre de él. Mm, Entonces, yo me pongo a preguntar, ¿Sansón era fornido? mm. Porque no hay ningún versículo que dice que él tenía fuerzas y No habla de músculos. su físico. No habla de su físico. Entonces, tal vez era una persona, pero en ese momento que Sí, descendió el poder del Señor, vino unas fuerzas fuerzas. y él, ¡ah! Bueno, no sé, otra vez le dice como, ¡ah! Literal como Imaginándome. Hulk. Sí, Se convirtió en Sansón Hulk, ¿no? una Sansona, sí, sí. Y está también, a mí también me generó dudas esa parte y está extraño y es para meditarlo bien, eh, que incluso ese poder lo usó erróneamente, ¿no? Oh, Porque lo sí. usó para pagar una apuesta de algo que no tenía que hacer, Los ¿no? mató a 30 Ujú. cuando su esposa, o sea, que, bueno, la que iba a ser su esposa, Sí, les dijo y luego él fue, dice, ok, perfecto, yo perdí la apuesta, la apuesta. apuesta, yo la perdí, dice, ahí dice, y se enojó. Y dice, se enojó y dice, me voy a vengar. Tú Ujú. te quedas, a ver, espérame, como, ¿qué actitud? Se va a vengar, fue y mató. Y Aparte, vuelve a tomar ujú, las 30 prendas de alguien muerto. muerto. Otra vez quebrantó el pacto. Y esto nos enseña mucho porque, como decía al principio, puede que la historia de Sansón se recuerde casi siempre por Dalila, ¿no? Hasta de repente es un chiste local de, Sí. ah, es tu Dalila Es o tu es tu, Dalila, así que aunque te no sacó te los corten el ojos. ¿Eh? cabello, ¿no? Pero está genial revisar esta parte porque habla de tantas cosas. Ya, ahorita hablamos de los padres, hablamos de la formación, Ujú. hablamos del pacto, hablamos de usar a Dios. Ahora hay un tema que me gusta mucho que se toca ahí, que es abusar de la gracia de Dios cuando Dios nos usa. Mm. O sea, cuando estamos en algún ministerio, el que sea, abusar de la gracia de Dios se puede volver algo recurrente en nuestra vida. Ujú. Porque, como lo decíamos ahorita, Dios va a cumplir su propósito Contigo, con sí, o sin nosotros. claro. O con y a pesar de nosotros, ¿no? Ujú. Pero lo más triste es lo que le pasó a él, que ya se le hizo un hábito y no se dio, ni siquiera se dio cuenta cuando el Señor ya no estaba con él. Ajá. O sea, cómo nosotros, pastora, como siervos de Dios, como hijos de Dios, podemos, una, evitar eso, Ujú. y dos, recapacitar a tiempo, de corta eso y no abuses de esa gracia. Yo creo que, bueno, sí, es algo muy, muy, muy interesante esto y muy real, porque sí puede llegar a suceder, y te lo digo de como mi persona, yo he estado en momentos y sí que tal vez por contestarle mal a mi esposo Mm, o X cosa, o sea que yo digo, híjole, estoy mal ante Dios, ujú. y, y dije, Pero bueno, espérame, ya mi rostro está en un póster. Me están invitando a ministrar. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? ¿Cómo les voy a decir, no puedo? ¿Sí me explico? Entonces yo vengo, bueno, Señor, gracias, Padre, yo sé que tú me perdonas y ta, 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 ta. ¿Sí me explico? Casi, casi, no me persino, pero casi, casi decimos, Padre,
perdóname, antes Sí. de subir al altar. Yo creo que todos aquí alguna vez lo hemos hecho, ¿no? Y llegas al altar y desciende el poder y ahí yo de repente el Señor me comienza a quebrantar. Dije, ¿quién soy yo? Porque veo las vidas siendo restauradas y ¿quién soy yo para decir que esto es, o sea, que no es que salió de mí, sino quién soy yo de poder imaginar que yo no puedo vivir sin, o sea, que puedo continuar mi vida sin Cristo? Sí. Y han pasado dos, o sea que algunas veces, no te puedo decir cuántas, pero sí varias veces, cuando de plano digo, Padre, perdona, no sé qué, porque sí podemos caer en esa costumbre. Sí. Am, Tú eres también músico, puedes tocar, y estás en pecado y sigues tocando. Sí. Yo soy cantante, aunque no te sé estudiar, o sea que no, nunca estudié música. Bueno, tuvimos un maestro de coro, digo, de ópera y todo eso en nuestra infancia, pero yo no te sé las bolitas y los palitos de todo, pero yo te puedo sentir cuando algo está mal. Y deja tú de sentir cuando algo está mal. Yo puedo cantar y, y ministrar a una persona y la persona es tocada. ¿Sí me explico? La Sí. persona siente, es que Dios, y yo por dentro, híjole, pero ayer le mentí a mi esposo. Y viene algo por dentro que tú tienes que reconocer, perdóname, Señor, porque podemos actuar no manipulando el Espíritu Santo, no, pero sí manipulando a la gente. Sí. Y que ellos pueden llegar a pensar que es el Espíritu Santo. Simplemente tócales el alma. Háblales del alma Sí. y van a decir, ay, me está hablando palabra de Dios. Se van a Bájale, conmover. bájale. Sí, Sí, me sí, explico, sí, está sí, sí. hablando tu alma. Cualquier persona que te diga, tú mujer o tú varón, que no te sientes bien o no te sientes guapa y tú, ay, claro. O sea, que nos Y eso encanta. se hace fuera de la iglesia Fuera también. de la iglesia. Celine Dion el otro día en un concierto comenzó a hablar y estaban todos chillando. Yo que la vi, yo comencé a chillar. Y yo dije, y Sí, sí, esta sí. chica ni habla lenguas. O sea Sí. que eso es talento, eso es talento. Y hablan al alma. Pero cuando el Espíritu Santo te comienza a hablar, oh, hay un arrepentimiento. Y eso es lo que, Y el Señor se mueve, ¿no? A pesar de claro, eso. Pero marca la eso también diferencia. es Sí, muy marca. peligroso y es una cuestión que siempre tenemos que tener en cuenta porque así como usted dice de Celine Dion y ver a un artista y que pues obviamente mueve emociones, Sí, claro. a mí una vez me generó como que mucha conciencia y decir que onda, o sea, tenemos que, o sea, nosotros que le servimos a Dios, tenemos que marcar la diferencia no solo en cómo hacemos las cosas, sino en esto que nos hizo Sansón, en estar en pacto, porque vi un video alguna ocasión de un grupo de que no es cristiano, y grabaron uno de sus discos, lo grabaron adentro de una iglesia católica, Ajá, y literal se pusieron en el altar de esta ajá, iglesia ajá. y pusieron a gente en las butacas y estaban tocando y el cuate que dirigía a la banda los hizo cantar, oh, y alzaban las manos y dije, qué fácil es manipular a la gente, Ah, claro. con emociones, con talento, y dije, necesitaba este ejemplo Sí. para que no se nos olvide que no es lo que hacemos nosotros, sino Yeah. el pacto que tenemos con Dios es el que nos va a diferenciar de todos los Sí. demás, no el talento. Yeah. El pacto y bueno, el saber que estás apartada, ¿no? O apartado, pero también la intimidad es muy importante. En esos 4 capítulos, solo 2 veces Sansón, o sea que perdón, solo 2 veces habla Lo con Dios. buscó. Lo buscó. Uno en queja, que no Ajá. tengo que comer, no tengo El agua. el agua y esto que el otro. Bueno. Y la segunda fue, aquí yo estoy, Señor, o sea que regresa, dame las fuerzas para poder venir y destruir. Las únicas 2 veces, sabiendo que él era un instrumento que Dios iba a utilizar. Mínimo hubiera dicho, pues Padre, gracias Señor porque tú me has Sí. dado las fuerzas, gracias Señor porque aún así que yo metí la mano en el corpse, ¿cómo se dice? De león. Cadáver. Cadáver, no vino un rayo, me partió a la mitad, no, no lo ves en Sansón, simplemente él se confió del pacto, o Sí. cómo lo podemos decir, se Sí. confió Del voto. del voto, mírame, soy ungido de Dios, no me Sí. toques. Y no, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay algo que
y sí lo quiero externar, yo no sé para quién es esto, pero hoy en día hay cierta generación, o no puedo decir la generación esta, pero ya hay ciertas personas que aun cuando Dios quiere hablar a sus vidas, y es palabra de Dios a través de, puede ser su líder, su pastor o un profeta en sí, le dicen, esta persona se está metiendo en mi bubble, en mi burbuja. Y ya dicen, esa persona tiene algo contra mí. Ya no aceptan que es palabra. La corrección. Exacto, ya no aceptan que es Dios mismo hablándole, como que diciendo, hey, corrige tu caminar. Ya Sí. dicen, no, 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 ¿sabes qué? Y mejor le dicen, no te doy like o te corto. Esa persona ya me está incomodando mi, mi imagen. Sí. Puede ser, Mi entonces, intimidad. sí. Entonces, si Sansón hubiese sido sensible a eso, yo creo que sí hubiera logrado Sí. mucho más. Y lo buscó, pues lo vemos por necesidad, que fue como que la dinámica de su vida, buscar a Dios por necesidad, buscar a sus padres por necesidad, pedir cosas y se olvidó que tenía un poder mucho mayor para Ya, hacer cosas muchísimo más grandes, ya, ¿no? Estaba ajá, tan cegado por lo que él quería que se le olvidó el propósito para lo que sí, Dios quería a Sansón. ajá, Y eso es importante. Y en esta parte de cuando estamos ministrando y abusar de la gracia de Dios, creo que también viene un extremo, ¿no? Que es lo que usted decía, yo eh, preguntaría, ¿no? Como decir, o sea, entonces cuando uno llega a fallar, pues no se tiene que subir a ministrar, o no se tiene que, o se tiene que aislar y decir, no, soy muy malo y yo no voy a... no, 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 Y no, a mí, no, no, sí, me pasó mucho con gente que se acercaba y me mandaba mensaje, oye, mira, estoy pasando esto, pues creo que voy a dejar mi celular porque no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué. Y les platicaba, sí tienes que pedirle a Dios dirección, pero tienes que comprender algo. Tú no te ganaste ese título o no te ganaste esa célula porque seas bueno o porque hiciste algo para claro, merecerla. Le dije, claro, entonces no puedes hacer nada para desmerecerla. claro, Y tenemos que cambiar ese chip. No logramos una posición, no logramos tocar en la alabanza o no logramos servir o no logramos predicar porque tengamos una dinámica de, de ser aceptados por Dios porque hago esto, porque ya me gané la confianza del pastor, uf, porque leo la Biblia. No, o sea, esto no es... Hay que quitarnos como esa cultura de meritocracia de que tengo las cosas porque las merezco, ajá, porque también nos puede jugar en contra cuando ajá, tropecemos ajá, y digamos, ok, ah, ya caray, no soy digno. ya, Y no, nunca vamos a ser dignos, lo somos porque Dios nos llamó y nos escogió. ujú, Y ujú, Sansón es el más claro ejemplo de eso, ujú, de que dejemos de idealizar nosotros primero, a nuestros líderes también, a nuestros pastores, de no creer que también las historias de la Biblia son totalmente heroicas y perfectas. Sansón también nos habla de eso. Y recordar que somos hombres llamados por Dios con tropiezos, con errores, pero al final de cuentas estamos cuidando el pacto y es algo así que es, no hizo Sansón. no hizo Sansón, Para, para terminar, con esto terminamos, pastora. yes. Usted habló precisamente de este spell check o autocorrector, Ay, sí, que muchas veces no lo ocupamos, que mencionó otras que son el espíritu, la palabra, pastores y líderes, ajá, ¿no? tus amigos, ajá, o Y sea, creo que fue lo que platicó hace ratito de que ya no permitimos no les permitimos meterse en nuestra vida porque no, eso ya es personal y usted no tendría por qué saberlo. sí, Pero esa es una práctica muy errónea y creo que no es influenciada por Dios, porque la palabra dice que en la multitud de consejos está la sabiduría ujú, y cuando nosotros somos abiertos con ustedes, el favor de Dios se abre a través de ustedes y recibimos ese consejo. ¿Qué podríamos mejorar como iglesia para ser más abiertos con ustedes? a acercarse, sí. Simplemente, nada más. O sea, que entender que también nosotros somos humanos, Sí, pero vuelvo, o sea, que no me gusta decir vuelvo a decir, no, ujú, pero hay algo está sucediendo de que si no les gusta mm, lo que escuchan, lo bloquean. se van con alguien más. Si no lo escuchan, si no hacen esto. ¿Cómo se llama esto? Scroll up, Just scroll. Están eh, buscando, navegar. buscando, navegar.
estoy navegando y comienza a decir algo a alguien y tú dices, ay, me gustó, y le das, ¿qué? Un like. Arrebato. Like. Me gustó lo que dijo, pero hasta ahí. Pero no te metas en mi vida. No me digas que tengo que, ¿sí me explico? Que disipularme. No me digas que tengo que tener más intimidad con Dios. No me digas que tengo que estar en pacto. No me digas, no, yo decido cuando me da like. Es una cultura de acepto la bendición, pero no la corrección. Exacto, o sea que yo escojo lo que yo quiero. Yo escojo. Entonces, hoy en día, no solo, puedo decir de los jóvenes, no. Hoy en día, cierta gente, aún los adultos, dicen, no me gusta. Es más, ya se abrió la iglesia y sabemos que hay pocos números porque Sí. tenemos muy pocos lugares asignados. Pero ya la gente, más bien, yo digo, la gente que estaba fría, se enfriaron más. Y la Ok. gente que ahora se acostumbraron a estar en casa, en pijama, y yo no sé si a ti te estoy hablando, y se quedaron y dicen, no me gusta lo que el pastor está hablando, y comienzan a hacerla así, a buscar una iglesia que hablen de que tú puedes, hijo, Dios te ama, Dios te esto, aleluya, qué bueno es, que nos animan, pero también necesitamos ser confrontados. Pero no nos conocen. No nos conocen. Espérame, okay. Qué padre. Tienes 15,000 seguidores. Ajá. Qué padre. ¿Te conocen? ¿Te conocen verdaderamente cómo Sí. le hablas a tus hijos? ¿O cómo respondes a tu casa, a tu familia? ¿O cómo tienes tu closet? Es más fácil ser un espectador que un discípulo. Claro. Fácil. Y eso pasa mucho ahorita y de hecho ayer Claro. veía, estudiaba esta parte y decía que hoy tenemos, exactamente, hoy tenemos la posibilidad de cambiar de iglesia en segundos, ¿no? O sea, ¿Qué ¿y sabe qué? iglesia? O sea, probablemente... Y no solo iglesia en ciudad, o sea, hasta lenguaje con Sí, traducciones sí, sí, y sí. todo. Y siendo honestos, sinceramente, probablemente encontremos en otro lado un mejor mensaje, Claro. una mejor alabanza, Sí. una mejor transmisión, porque me incluye de producción. Sí. O sea, van a encontrar mejor calidad de cámaras, mejor calidad de micrófonos. Pero no hay Cierto. corrección porque estamos nosotros decidiendo bajo nuestro criterio Yeah. y no estamos dejando que Dios nos forme en Yeah. casa. Ya. O sea, veámoslo así. Uno cuando se iba a dormir a casa de un amigo, Ajá. o sea, no era... Sí, dilo, o sea, dilo, sí. éramos diferentes en otra Claro, casa, ¿no? sí. Porque, pues tal vez la mamá de mi amigo no me conoce cómo le contesto a mi madre, no, ¿no? claro. O la mamá de mi amigo no sabe que yo en realidad nunca levantaba mi plato. En mi ¿no? casa sí lo hiciste, Frank. Bueno, sí. En eso mi espero, casa sí. Siempre, en casa de los pastores siempre, Sí. ¿no? Todo bien, todo nada, no es cierto, no siempre. Pero a eso me refiero. Ajá. Necesitamos esta cercanía. A pesar de que tenemos tantas opciones y es padre, o sea, tampoco vamos a decir no busque otra prédica, no busque otra alabanza, o sea, porque es padre, o sea, y al final de cuentas Yeah. todo está basado en un libro Sí. y es la palabra de Dios y ahí está. Y lo triste sería que dependiéramos de otras prédicas y no de nuestra intimidad de buscar a Dios. En otras palabras, y voy a regresarme a lo que sucedió 2 días antes, fue un congreso de fuerza y honor. Y hablamos exactamente de que cómo honrar. Y el honrar no es lo que dices, sino es lo que haces. Ok. Porque tú estás en una iglesia. Tu casa es... ¿Cuál es tu casa? Bueno, ahorita vamos a poner IDS, le ponemos. IDS es mi casa. Javier y Loreli son mis pastores. Y qué chulos pastores tienes, ¿verdad? Okay. Chulada de pastores que tienes. Y el cuerpo pastoral que está trabajando con ellos, adelante, ¿no? Y esa es tu casa. Pero en tus Instagrams, ¿cómo se dice? En tu perfil y todo eso, subes más prédicas de otras iglesias, subes más enseñanzas de otros pastores y tú dices, caray, no está honrando donde está. Y una de las cosas que a mí no me impresiona, pero wow, sé que dije, es una enseñanza que voy a dar muy pronto, que cuando Jesús se acercó y aún el mismo que dice, el profeta no puede ser profeta en su misma casa. Sí. Porque no hubo milagros, o sea que no es porque no hubo milagros, él no pudo hacer los milagros porque no le reconocían. Y es padre darle like a otra iglesia
que no espera que tú te disipules en su iglesia. Sí. Pero cuando aquí, perdón, si tus padres te dicen, tienes que levantar tu cuarto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y esto, obvio, por naturaleza, tú dices, ya no quiero estar en mi casa. Sí. Quiero estar en otra Y pasa casa. la inversa, ¿no? O sea, qué feo que... Yo lo he visto mucho y la verdad eso me da mucha tristeza. Y pues también me incluyo porque todos lo hemos hecho alguna vez, pero... O sea, realmente para mí es muy triste y me duele el corazón ver que muchas veces ustedes son más reconocidos en otra casa que en la suya. Y eso no tendría por qué ser. O sea, a veces hasta nos agarramos eso que usted dijo que nadie es profeta en su propia tierra, hasta como ley. O sea, como decir, es que es normal. O sea, nadie va a ser reconocido. O sea, no. O sea, por el amor de Dios, si dice ahí es porque lo tenemos que cambiar. O sea, no tiene que ser así. Y es muy importante. Y no solo por la cuestión de compartir los posts, que eso es, miren, algo mínimo. El simple hecho de mostrarles lealtad, respeto y amar. Antes de profesarles amor, tenemos que respetarlos. Y un acto mínimo de respeto es a veces siquiera poner un comentario en un video como este. Sí, gracias, pastora, Gracias. porque tuvo Sí. una hora de su tiempo. Y no estoy como diciendo, ay, valoren que estamos aquí Sí. una hora, pero es simple honra y simple respeto y simple reconocimiento de lo que Dios hace a través de ustedes, ¿no? Y qué padre que ¿Puedo terminemos decir con algo? eso. Sí, Perdón, sí. voy a interrumpir. No voy a decir, porque ahorita si yo digo qué iglesia, fácil gente se puede meter y hasta checar qué día fue y con quién fue que dijo esto, ¿no? Pero de esas veces sí, yo admito, sí, reconozco, yo me meto en ciertas, a veces, no los domingos, pero sí, Sí. otros domingos, digo, entre semana, busco, estoy viendo predicas online, ¿no? en vivo, ¿no? Los jueves en la noche, o el sábado, o el viernes. Y ahí estamos. Y de repente veo alguien que se congrega aquí. O sea, yo dije, caray, y ya casi le digo, hey, ¿cómo estás? ¿No? Saludos. Y comienza a interactuar con las personas, y yo dije, oh my gosh, no, qué padre, qué hermosa prédica, esto que el otro, qué padre que están hablando de esto, si solo en mi casa también hablasen de eso. Ay, y dije, no es cierto, no es cierto, y tenía 3 semanas que yo personalmente hablé de lo que es tener carácter. Y yo dije, wow, o sea que me dolió, y si les digo, reconozco, acepto, ok, soy débil, no soy débil en esa área, pero te duele como que diciendo, reconocen otra palabra de otra casa, y no estoy diciendo que ahora sí tienen que comenzar a comentar, no, pero hay lugar de honra donde tú estás. Y si te digo a ti, joven o señorita, varón, mujer, si no honramos donde ahorita estamos o lo que tenemos, ¿cómo es que queremos llegar a más? O sea que you can't. O sea Sí. que no puedes. Yo vuelvo a lo mismo, es más fácil ser un espectador que un discípulo. Y creo que también aquí entra un valor ya para terminar muy, muy, muy chido, que tristemente también lo he visto que no pasa con ustedes, porque muchas veces creo que nuestros pastores y ustedes no se dan cuenta de a veces palabras sinceras de mucha gente. Y qué diferente sería, pastora, que en vez de que cada domingo yo le dijera, qué buen mensaje, pastora, en serio, Dios me habló, y de repente el siguiente domingo, ojalá de eso hablaran en mi casa, ¿no? Por ejemplo, Sí. a decir, oiga, pastora, yo he visto de parte de Dios que podemos hablar de este tema, ¿qué le parece? O sea, venir Claro. a lo mejor con una simple sugerencia o con Sí. simple honestidad, oiga, Claro. estaría padre hablar de esto, estaría Claro. esa honestidad, eso es respeto. Antes que, sí, pastora, qué bonito Yeah. mensaje dio el domingo sobre, y me gustó que utilizó la quijada del La burro. quijada del burro, que era de que res. no era. Que no era de burro, era de res. Quijada de burro, región 4, pero qué bonito mensaje, pastor. Y en lugar de decir, me gustaría esto. Claro. Obviamente, pues con el respeto debido, tampoco Claro. que no se vuelva el domingo, oiga, pastora, debería de hablar de esto, ¿no? Y en los comentarios. No, estamos abiertos. Aquí Pero estamos. creo que lo mínimo que nos debemos a ustedes es eso, honestidad, Ajá, lealtad y ajá. respeto. Yeah. Y a veces es muy difícil conseguirlo, y más cuando no hay una intención de la otra parte, ¿no? Pero bueno, con esto terminamos, pastor. Algo para terminar el de hoy, ya nos alargamos un poquito, pero estuvo Sí, bueno. no, it's okay, it's okay. Sí, nada más quiero decir algo.
Tengamos mucho cuidado porque podemos hacer algo honroso sabiendo que estamos deshonrando a la persona. Tengamos mucho cuidado. Y usé un ejemplo precisamente con mi hijo, pero no por ser mi hijo, sino todos aquí podemos. O sea, que se nos pide algo y lo hacemos, claro que sí, pero por adentro, hijo. Y estamos, espérame, entonces, esta pequeña actitud, Sí. este pequeño, el Tronido. el tronido, La mueca. la mueca, refunfuñar. El ceño, No, refunfuñar. refunfuñar. O sea que, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. Porque si lo haces, eres hipócrita. Somos hipócritas. Entonces, Claro. nada más quiero dejar eso. Sé que honremos nuestra casa, honremos al Señor deja tú la casa a un lado, ¿no? Pero honremos el nombre de Dios, porque la gente sabe que somos cristianos. Así es. Aún cuando publicamos cosas en Tweet, Instagram, Facebook, que sea el Señor siempre recibiendo la honra en todo. Así es, yo quisiera resumir esto en cuidar siempre nuestro pacto, que es lo principal. O sea, lo que estamos esperando en un futuro es estar con Cristo, ir a la eternidad con Él. Y esto depende del pacto que tenemos con Él. Antes que nuestro ministerio, antes que tu talento, antes que lo que tú quieras, cuida el pacto. Amén. Que nunca se vaya la presencia de Dios de tu vida. Con eso terminamos. Que Dios te bendiga. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Deja tus Vamos. comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Yay!